Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, martes 3 de marzo del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, porque siempre está atenta a llevar esas peticiones e interceder por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 y del 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y también la casa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes son dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 49 respondemos: muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarles sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien la gracia me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que la gente los vea. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías,
porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio. El día ya de hoy, martes de la tercera semana, de la segunda semana de lo que nos corresponde al tiempo de Cuaresma. Realmente el tiempo va bien rapidito, va muy, muy rápido, pero yo sé que todos estamos caminando hacia ese monte, al monte donde vamos y tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. La primera lectura el día de hoy nos da una enseñanza muy importante. Dice: oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense, aparten de mí la vista sus malas acciones, aparten de mi vista sus malas acciones. Miren qué contradictorio es esto. Nosotros, dice que esta generación es perversa, se nos dice y se nos llama. Nosotros conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, dos pueblos encallados en las orillas del Mar Muerto, allá en Jerusalén. Esas dos ciudades que fueron destruidas por el Señor y que solamente Lot con su familia logró salir con vida. A medio camino su esposa, por desobediente y por ver las cosas que no le correspondían, pues dice la escritura, quedó convertida en estatua de sal. Probablemente nosotros, que tampoco somos de las personas muy de hacerle caso a la palabra de Dios, personas irresponsables en no cuidar nuestra alma, podríamos caer en la tentación de lo que hizo la esposa de Lot, de ver atrás y de tener la curiosidad qué es lo que estaba pasando. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades muy pecadoras, pero dice la palabra de Dios que los habitantes de Sodoma y Gomorra, de Tiro y Sidón, que eran ciudades pecadoras, se van a levantar, dice, para juzgarnos a nosotros. Vean eso, qué duro para nosotros, el saber que nosotros podemos ser juzgados por ciudades que conocimos que eran demasiado pecadoras. Entonces, esto nos quiere decir que nosotros también somos pecadores y aún más que ellos.
Pero bien dice el Señor, oigan la palabra del Señor. El Señor nunca manda un mal antes de enviar el aviso con sus profetas. Siempre iba un profeta anunciando que el pueblo cambiase para poder él enviar, si se le puede llamar castigo, pero no es castigo, porque ya escuchamos que Dios reprende al que ama y Él quiere que todos nosotros nos salvemos. Pero aquí la palabra de Dios es clara y no podemos decirle a lo blanco negro o a lo negro blanco, porque estaríamos contradiciendo la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que el Señor quiere decir. Lávense, dice, y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Miren, el Señor da la oportunidad en todo momento de que nosotros nos convirtamos. Se lo dio a estas ciudades pecadoras y nos lo está dando a nosotros. Pero dice que apartemos de su vista todas nuestras acciones malas. Esto quiere decir que evitemos el pecado. Dice, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Esto es lo que hemos venido diciendo y es el tiempo propicio para poder nosotros cambiar y poder llevar a plenitud lo que estamos nosotros haciendo. El pecado nosotros lo confesamos y pues nuestra vida sigue tranquila, tratando de evadir el pecado que nos puede venir. Dice el Señor que aunque sean rojos, aunque sean color púrpura, vendrán a ser, dice, como blanca lana. Eso es lo que dice el Señor. Comerán los frutos de la tierra si obedecen, dice, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Comeremos los frutos de la tierra, dice. La tierra significa la tierra prometida, lo que Él nos está ofreciendo, la vida eterna. Porque aquí a nosotros ya conocemos, ya comemos todo lo que se nos pone, todo lo podemos comer, pero los frutos de la tierra prometida, que sería la alegría de poder ver el rostro de Dios, eso es una maravilla, que es la que nosotros buscamos. Bueno, hoy la palabra de Dios, narrada en el Antiguo Testamento, nos la viene a recordar el Señor el día de hoy. Dice el Salmo, no voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre estarán ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. En el tiempo del pueblo de Israel, eso era lo que ofrecían a Dios. Los becerros, los cabritos, los corderos. Pero en el día de hoy, Jesucristo ya entregó su vida por nosotros. Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que anunciaba Juan Bautista cuando decía, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ya la víctima es Jesucristo. ¿Y dónde celebramos este santo sacrificio? En la Santa Misa. Todas las veces que nosotros vamos a la Santa Misa, por eso es de que hay que ponerle mucha atención para que nosotros entendamos que el sacrificio de Jesucristo
todos los días se da en la Santa Misa. Eso es demasiado importante que lo sepamos. Por eso es de que tenemos que ir reverentemente, con una paz interior, con el deseo de poder adorar a Dios en el templo. No estar juzgando a la gente de un lado a otro, estar hablando, estar viendo el celular, estar corriéndose de un lado para otro. No, el templo es para ir a adorar al Señor y nosotros como iglesia, eso es lo que nos corresponde. Entonces, ahora ya nosotros no sacrificamos ni cabritos ni corderos, porque nosotros, el sacerdote, él es el que ofrece este sacrificio a Dios. Él es el que hace la persona de Cristo en el sacrificio del altar. Esto es importante y será para una catequesis muy especial que nosotros tengamos para entender esto. Pero lo principal, recordemos de que Jesucristo se hace presente en todas las santas misas. No hay otra misa, una que sea especial, otra que sea... No, 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 no. Todas las misas son importantes. No podemos caer en el error de la cual caían los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley, de que les gustaba, dice, y lo vamos a escuchar en el Santo Evangelio, les gustaba a ellos, dice, vestirse con campanitas en el manto, para que cuando ellos caminaran se les escuchara, dice. No podemos caer en estarnos lavando la mano hasta el codo como lo hacían ellos, porque era parte de su purificación. No podemos caer en esas trampas. Nosotros vamos a adorar a Dios al templo, no adorar al hombre, sino a Dios. Ahí nos reunimos para darle gloria a Dios. Veamos lo que nos dice el Evangelio el día de hoy. Ya lo escuchamos, pero vamos a ver lo que dice la antífona. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Es tiempo de preparación, es tiempo que el Señor nos ha invitado para prepararnos desde el miércoles de ceniza hasta llegar al domingo santo de resurrección. Pero para eso tenemos que ir paso a paso, siguiendo los pasos que el Señor nos ha mostrado. Dice, en aquel tiempo dijo a las multitudes y a sus discípulos. Aquí sería, ya se lo dijo a sus discípulos, a la multitud de Jerusalén, de Israel. Ahora nos dice a las multitudes de esta generación, o sea, a nosotros. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés es el lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Y actualmente le llamamos a la silla que utiliza el Papa, a las sillas que utilizan nuestros sacerdotes, una cátedra. Eso es la definición de que es una cátedra. Pero dice que ahí se sentaron los fariseos y los maestros de la ley. Y realmente esas son palabras duras de Jesús que les dice los legítimos pastores del pueblo, o sea, los fariseos y los maestros de la ley, porque ellos realmente son los que han heredado la ley y los profetas. Ellos son los que abren los manuscritos, los rollos que contienen los 5 libros del Pentateuco para poder ellos estudiar a Dios. Pero Jesús de veras les dice palabras duras y vamos a escuchar nosotros.
Y estas palabras de Jesús no solo golpean a las autoridades de ese tiempo, sino a las de este tiempo. También a todos los cristianos de todos los tiempos. Ya no nos salvamos, porque dice el Señor en su palabra, hagan pues todo lo que les digan. O sea, todo lo que ellos hablaban era muy bonito. La interpretación de las Sagradas Escrituras era muy bonita, su predicación era muy buena porque era palabra de Dios. Pero ellos realmente no movían un dedo para poder ayudar. En el templo, si ustedes se recuerdan, cuando la mujer, aquella viuda pobre que dice que fue a echar sus moneditas de poco valor, pero ahí estaban ellos viendo quién echaba más en el templo. ¿Para qué? Para poder ellos quedarse con el dinero. Ellos, dice que, dice la palabra, ¿verdad? De que devoran la casa de las viudas. A las viudas son las que más les ponen cargas para poder quedarse ellos con sus cosas. Eh, ¿Recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice que ellos ponían tantas cargas a la gente que le ponían impuesto hasta la ruda, el comino, todas las siembritas que las personas en su casa tenían, les ponían impuestos, pero ellos no movían, dice, un dedo para poder quitarles esas cargas, sino entre más dinero absorbían ellos, mejor para ellos. Así eran los fariseos. Dice San Juan Crisóstomo, todo el que obra mal es digno de castigo, pero el que toma la religión motivo para obrar el mal es digno de mayor pena. San Juan Crisóstomo. O sea que la religión no la podemos tomar. La religión no podemos tomarla para hacer negocio. Porque bien dice la escritura, gratis se les dio, gratis déla. Entonces, nosotros no podemos estar haciendo, y ellos lo hacían. Por eso es de que nosotros debemos de estar muy atentos a lo que se está haciendo. Porque realmente se cobran grandes cantidades de dinero por cantar una misa. Se cobran cantidades de dinero por predicar. Se cobran cantidades de dinero por hacer algún acto en el templo, cuando todo lo que el Señor nos llamó primeramente para poder ser servidores, para poder llevar su palabra gratuitamente, para poder servir gratuitamente. He escuchado de grupos, de predicadores que cobran 600, 700 quetzales acá por un servicio. No, eso no es correcto, porque se estaría cayendo en un fariseísmo, en un ser maestros de la ley, que todo lo querían para ellos, todo querían acapararlo. Pero dice que si utilizamos la religión como motivo para obrar mal, es digno de mayor pena, dice. San Juan Crisóstomo nos lo define de esta manera. Dice, prosélito, del verbo proseleuto, dice, advenimizo de extranjero. Se llama así a los gentiles que convertían la religión de los judíos, que se convertían a la religión de los judíos. Eso es lo que sucedía. Ellos dicen que
hacían, daban vueltas cielo y tierra, dice, para conseguir prosélitos, o sea, fieles a que vinieran a las sinagogas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que traían mucho dinero, sabían que de dónde poder ellos agarrar dinero. Pero estos hombres dice que les gustaba que los vieran en las plazas. Ellos dicen que les gustaba adornar limpiar sus filacterias. Esto es, todos los vasos del templo los tenían bien purificados, bien limpios, todo estaba nítido. Pero el Señor Jesús les llega a decir, ustedes limpian el exterior, pero el interior está podrido. Y les llega a decir que parecen sepulcros. Pues de verdad, nosotros tenemos que ser, eh, tener una actitud que nosotros nos califiquemos y que nos veamos dónde verdaderamente estamos para poder no ser como los fariseos. Eh, Ellos dicen que les gustaba jurar por el templo, dice. Jurar por el templo era llevar todo lo que tenían. Y se recuerdan ustedes de que ellos decían que con llevar la ofrenda al templo ya uno dejaba de tener responsabilidad para con sus padres. Si llevábamos nosotros la ofrenda al templo, pues que ve a ver quién miraba a los padres. Ya no tenían responsabilidad de cuidarlos ni de ver si tenían comida. Esos eran los fariseos. Esos eran los fariseos. Entonces dice, vamos a terminar ya con lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Jesús tiene que ser escuchada con total obediencia para que nosotros podamos revisar nuestros corazones en este camino cuaresmal. Que lo podamos revisar y que veamos qué es lo que nos está alejando de Dios y cómo nosotros podemos continuar el camino. Dice la palabra de Dios, Jesús está hablando a los escribas y fariseos que se sentaron en la cátedra de Moisés. Cuando se dice, ya explicamos lo de la cátedra, qué quiere decir, pero dice que ellos se sentaron en esa silla para poder predicar, pero ellos no eran dignos de sentarse en la silla de Moisés, porque Moisés fue un hombre que hacía las cosas, pero todo según Dios le estaba poniendo en su corazón y en su mente, decir las palabras que tenía que decir y decir qué se tenía que hacer, las obras que se tenían que hacer. Dice, practiquen y observen lo que ellos dicen, pero no obren como ellos. Ya explicamos qué era lo que ellos hacían. Devoraban, dice, las casas de las viudas, las limosnas, dice que se las robaban, ensanchaban, dice, sus filacterias, sus campanitas en el manto, para que la gente los viera, para que les dijeran maestros, usaban ropas finas, pero su corazón estaba, como dice la palabra de Dios, como un lugar donde entierran muertos, dice. Entonces, queridos hermanos, que no nos pase eso a nosotros, que nosotros corrigamos nuestra vida y lo hagamos de la manera como Jesús quiere. Entonces nos dice a nosotros que no practiquemos lo que ellos hacen, que escuchemos verdaderamente la palabra de Dios, que es la que practicaban, pero que no los imitemos, dice.
Practican y observen lo que ellos dicen, pero no obren como ellos dicen. O sea, no hagan lo que ellos les dicen. Predicaban en una cátedra del pueblo de Dios, un ministerio, la tarea de proclamar la palabra de Dios, porque esta es una tarea la que nosotros tenemos de proclamar la palabra de Dios, porque los que escuchamos de Dios, le hacemos caso. Los que escuchamos la palabra de Dios, nosotros le hacemos caso al Señor, porque Él se digna venir con nosotros y hablarnos día a día, día a día, decirnos lo que Él quiere, el mensaje que nos da diariamente. Entonces, no hagamos como ellos, que llamemos la atención para que la gente nos mire y que diga, este es bueno, este no, este quiere sobresalir, pero realmente Jesús nos pone en claro todas estas cosas para que no caigamos en esa tentación. Eh, Hay un ejemplo que usaban, por ejemplo, los maestros de la ley, vestidos, como les decía, vestidos con campanitas para que la gente los miraba. Y ejemplo para nosotros en este tiempo, quien saca un rosario de puro oro para leer, para rezar el Santo Rosario, de oro para que la gente diga, este sí reza, este sí invirtió en su rosario, porque es un rosario muy caro. Pero realmente es una falsa humildad, porque no lo está haciendo con el corazón como debe de ser, sino para que vean que la persona sí tiene dinero. Eso es lo que hacían los fariseos. Les gustaba, dice, dar banquetes, orar en las plazas y que les dijeran maestros. Alardeaban de todo esto, pero era pura apariencia, era pura hipocresía, pura mundanidad lo que hacían estos hombres. Y nosotros lo vamos a ver en este tiempo, porque todo lo que hacían, y vamos a ver la envidia que le tuvieron a Jesús, el deseo siempre de matarlo. Entonces comprobamos que era una falsa humildad, que era una hipocresía y una mundanidad la que ellos vivían. Jesús dice, ustedes no son así. Eso es lo que nos dice el Señor. Ustedes y yo no somos así. Ustedes serán servidores de todos y serán primeros y serán enaltecidos. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Todo lo contrario de los fariseos. Y pues San Jerónimo tiene una expresión muy, muy, muy bonita que me gusta mucho, que dice, ay de nosotros miserables que hemos heredado los vicios de los religiosos. San Jerónimo. O sea, mucho cuidado, porque la religión no la podemos tomar para hacer cosas que están en contra de Dios. Como dice la primera lectura. Aparten de mí vista, dice el Señor. Aparten de mi vista todas sus acciones malas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Miren qué bendición la que el Señor nos da y nos da la oportunidad siempre de cambiar, la oportunidad de escuchar su palabra, de que no seamos como una persona, de que cómo lo podemos hacer. Y los que estamos en ministerios, hagámoslo de corazón, hagámoslo de verdad, como Dios manda a hacer las cosas. Hoy, pues, como les digo, son palabras duras de Jesús. Y como dijo
y hablamos de que no está dada solo a los fariseos de su tiempo, ni a los maestros de la ley, ni a los fariseos. Está dada a todos nosotros quienes servimos en la iglesia, para que no nos comportemos como esos fariseos. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que el día de mañana pues nos vemos en el Santo Evangelio. Sin antes pues decirle, denle like, compartan, que esto le va a servir a muchas personas. Gracias a Dios, a nosotros, a ustedes y a mí, nos está sirviendo. Compartamos, compartamos. Esto es gratuito y suscríbase, suscríbase al canal, es gratuito también. Poco a poco vamos a ir creciendo. Dios nos dará la oportunidad de ir creciendo poco a poco. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.